Hola amigos, sean todos bienvenidos a otro video más de Hablemos de Anime. Hoy toca un tema que va a doler, para algunos, pero es que al final de cuentas tengo que decirlo. Hay shonen que simplemente son basura. Series que comenzaron con promesas que terminaron siendo un insulto a nuestro tiempo libre, y es que con tantos animes espectaculares que han salido a lo largo de los años, hay algunas historias que se sienten como una patada en la cara porque no solo son mediocres, sino que de alguna forma inexplicable lograron volverse populares. A veces el hype nos ciega y terminamos defendiendo lo indefendible, pero es que yo ya no puedo callar más. Hoy vamos a hablar de los shonen que lejos de ser la gran cosa son una colección de decepciones, personajes irritantes y tramas que se caen a pedazos. Y ojo, esto no es un ataque gratuito, es un análisis de cómo estos animes lograron engañar a miles de personas con promesas vacías. Así que pónganse cómodos y agarren algo para desahogarse porque esto se va a poner bueno. Ahora ya sin más, comencemos. Cuando anunciaron en sí Tokyo Revenger y pasaron los primeros capítulos, te diría que la premisa sonaba brutal, bastante bueno de hecho, Viajes en el tiempo, pandillas y redención, que en sí está bastante bien, es interesante y por eso la empecé a ver. Pero lo que recibimos fue un festival de decisiones estúpidas, personajes que gritan en vez de actuar y un protagonista que llora tanto que podría ser un mar en Bolivia. Takemichi es el epítome de la desesperación, un tipo que se supone que debe salvar a su armada, pero pasa más tiempo recibiendo palizas que tomando el control de su destino. La serie intenta vendernos el drama y las emociones, pero fracasa miserablemente. Las peleas parecen coreografías de un kinder, y la narrativa se desmorona a medida que los viajes en el tiempo se vuelven más confusos que la lógica de los exámenes de matemáticas. La supuesta estrategia, entre muchísimas comillas, de Takemichi es simplemente hacer la misma tontería una y otra vez, esperando resultados distintos, y eso sin contar que los antagonistas cambian de personalidad según la convenga el guión. Para cuando llegan los arcos finales, todo lo que queda es un cascarón vacío de lo que pudo haber sido una historia más que sea decente. Si alguna vez se te llegó a pasar por tu mente qué pasaría si mezclas Erase con Dragon Ball, pero sin la inteligencia del primero ni la acción del segundo, Tokyo Revenger es tu respuesta, y la respuesta es un desastre absoluto. Un anime que comenzó con una premisa de alto riesgo y terminó convertido en un llorón en un cuerpo adolescente con peleas peores que las de un patio de secundaria. Si el cringe se convirtiera en un deporte olímpico, Ren Agerfring ganaría la medalla de oro sin competencia. La historia que sigue a Kazuya, un universitario que tras ser rechazado por su novia decide alquilar una para llenar el vacío emocional en su vida, créeme que hasta aquí, te lo juro por Dios, escuchas esto y te dices bueno, podría ser una historia interesante sobre soledad y crecimiento personal, pero no. En lugar de eso, Kazuya se convierte en el ser más patético de todo lo que significa animación japonesa. Un tipo que no solo se enamora de su novio de alquiler, sino que también miente, se humilla y se hunde más y más en un pozo de desesperación. Lo peor es que el anime intenta vendernos esto como romance, cuando en realidad es un caso de dependencia emocional digno de terapia intensiva. El problema no es solo Kazuya, sino todo el elenco de personajes. Chizuru, la novia perfecta, según es el sueño húmedo totalmente del autor, y la razón por la que la historia no avanza. Nunca queda claro qué siente por Kazuya, pero el anime se empeña en arrastrarnos por un drama interminable donde todo se reduce a situaciones forzadas, malentendidos innecesarios y cero desarrollo real. Luego está Mami, la exnovia, quien podría haber sido un personaje con profundidad,
pero es que termina siendo la típica villana sin motivo. Y no olvidemos a Ruka y Sumi, que existen solo para alargar un círculo vicioso donde Kazuya sigue siendo igual de patético temporada tras temporada. Lo peor de Ren a Girlfriend es que no tiene una historia real. Es un culebrón reciclado donde cada episodio es más de lo mismo. Kazuya actuando como una beta sin remedio, Chizuru fingiendo que no le interesa, y todos los demás orbitando en torno a un romance que jamás avanza. Es el equivalente anime a un programa de telerrealidad barato, diseñado para mantenerte enganchado sin darte nada de valor. Lo peor es que sigue sacando temporadas, lo que significa que hay suficiente gente viéndolo como para justificar su existencia. En serio, si esto es lo que la audiencia quiere, quizás deberían replantearnos el futuro del anime. Fairy Tail es el ejemplo perfecto de un shonen que tenía todo para ser bueno, y terminó siendo una caricatura de sí mismo. Al principio la historia prometía un mundo de magia, gremio de magos y una trama que, si bien no era la más original de todas, al menos te llegaba a entretener. Pero conforme avanzaban los arcos, Fairy Tail se convierte en una excusa para mostrar peleas sin sentido, donde lo único que importa aquí es el poder de la amistad. No importa lo fuerte que sea el enemigo ni lo grave de la situación, siempre habrá un power-up sacado de la manga para resolver todo en el último segundo. Es el código de trampa definitivo del shonen. Los personajes también sufren de un desarrollo cíclico donde nunca crecen de verdad. Natsu, el protagonista, podría haber sido un gran personaje, pero en vez de evolucionar, sigue siendo el mismo cabeza hueca que grita voy a ganar porque somos familia. Te lo juro, eso es en toditos los arcos. Toretto estaría orgulloso de ti, Natsu. Lucy, que al inicio tenía potencial como personaje principal, se convierte en fanservice andante con la ropa cada vez más frágil, y el resto del gremio tampoco es que se salva. Ersa es ridículamente poderosa porque sí, Grace se quita la ropa por chiste repetitivo y Happy... Bueno, ahí está pues para vender peluches, ¿no? Pero lo peor de Fairy Tail es que nunca se siente que hay una verdadera consecuencia en la historia. Los personajes, entre comillas, mueren solo para revivir con una excusa barata. Los villanos son derrotados por discursos motivacionales y el conflicto nunca es real porque sabes que al final todo se arreglará con abrazos y sonrisas. La serie pudo haber sido un buen shonen de aventuras, pero terminó siendo un festival de clichés con una historia que no se toma en serio ni a sí misma. Si alguna vez te preguntaste cuál es el anime que representa mejor la frase "y el camino fácil", Fairy Tail es la respuesta a tu pregunta. SAO es el epítome del anime que arranca con una premisa increíble solo para desperdiciarla de la forma más absurda posible. La idea de quedar atrapada en un videojuego donde morir en el mundo significa morir en la vida real. Y es que es brutal, amigos, y los primeros episodios incluso consiguen transmitir esa sensación de peligro. Por eso creo que se hizo tan popular, incluso hasta por eso la vi. Pero es que todo se termina desmoronando cuando Kirito se convierte en el héroe más genérico y roto del anime. No importa el reto, siempre tendrá una habilidad secreta, un arma legendaria o simplemente una inexplicable resistencia al sentido común para ganar. Lo que pudo haber sido una historia de supervivencia y estrategia se convierte en un desfile de momentos donde el protagonista es prácticamente un dios. Y es que luego está el problema de los personajes secundarios que existen únicamente para adorar a Kirito. Asuna comienza con fuerza siendo una guerrera con convicciones, pero pronto es relegada al papel de novia al prota, sin mucho más que hacer. Y el resto del elenco, bueno, hay una tendencia preocupante en SAO de introducir personajes femeninos solo para que terminen enamoradas de Kirito sin razón aparente. Es como si el anime olvidara que las mujeres pueden tener intereses y objetivos propios más allá de suspirar por un tipo que apenas les presta atención. Incluso en temporadas posteriores esta dinámica sigue repitiéndose, lo que hace que la historia se sienta artificial y carente de profundidad. Pero lo que realmente termina de enterrar a SAO es su inconsistencia tonal y narrativa. Pasa de ser un thriller de supervivencia a un harem, luego a un drama romántico y después a una historia de acción sin sentido, todo sin una dirección clara. Además los villanos son de lo peor, caricaturas unidimensionales con motivaciones sacadas de la basura, desde el tipo que solo quiere casarse a la fuerza con Asuna hasta el que disfraz
hasta que él disfruta de torturar porque sí. Sao nunca logra construir antagonistas interesantes. La serie pudo haber sido la revolución del anime de videojuegos, pero en su lugar se convirtió en un catálogo de errores de guión con un protagonista que juega en modo fácil, mientras el resto del elenco existen para hacerle barra. Si los animes fueran platos de comida, Tomesti Nakanoyo sería ese experimento culinario que empieza con buenos ingredientes, pero termina sabiendo a desastre. La premisa es digna de un buen drama. Un chico normal, que tiene un amor imposible por su profesora, cosa que todos hemos tenido, pero que una noche termina acostándose con una chica llamada Rui que resulta ser la hermana menor de su profesora. Y es que como si eso no fuera poco, los dos terminan siendo sus nuevas hermanastras porque sus padres se casan. Sí, o sea, sí, suena como el típico novela que te encuentras en las profundidades más oscuras de Wattpad, pero con una animación decente. Lo peor es que al principio el anime parece que va a explorar bien las relaciones humanas y los sentimientos enredados de los personajes, pero en lugar de eso la historia decide tirarse de cabeza a un pozo de malas decisiones y giros absurdos. El problema principal es que Tomesti Nakanoyo intenta venderse como un drama serio, pero en realidad es puro morbo disfrazado. La historia constantemente empuja a los personajes a situaciones cada vez más ridículas solo para mantener el triángulo amoroso en la cuerda floja. Jin y Rui están atrapadas en un guión que las obliga a actuar de manera completamente irracional, mientras que Natsuo, bueno, ¿qué podemos decir del tipo? Es el típico protagonista de harem con un cerebro de patata. Se la pasa sufriendo, tomando decisiones cuestionables y saltando de un lado al otro sin que parezca tener agencia propia. Es frustrante verlo cometer los mismos errores una y otra vez sin aprender absolutamente nada. Si el anime quería que sintiéramos empatía por su drama, falló espectacularmente, porque al final solo da risa y hasta cringe. Pero lo más absurdo de todo esto es el final, que básicamente toma cualquier pizca de coherencia que quedaba y la arroja por la ventana. La historia se retuerce sobre sí misma a un intento desesperado de cerrar el triángulo amoroso de la forma más impactante posible, pero lo único que logra es hacer que los espectadores se pregunten ¿por qué invertí mi tiempo en esto? Tomesti Nakanoyo no es un mal shonen, sino que es una telenovela con aspiraciones de anime que nunca supo que quería ser. Si lo ves como una comedia involuntaria, quizá le encuentres algo de valor. Pero si esperabas un drama bien escrito, mejor corre en la dirección opuesta porque aquí no es, amigo. Y bien amigos, ahí lo tienen, un desfile de secciones, guiones mal escritos y personajes que da más pena que emoción. Estos animes no solo representan lo peor que he visto dentro del shonen, sino que también son ejemplos de lo que pasa cuando las buenas ideas se desperdician con una ejecución desastrosa. Desde los poderes de la amistad sacados del bolsillo hasta los protagonistas que podrían ser reemplazados por piedras sin que la historia cambie. Cada uno de estos títulos dejó su huella, pero no precisamente de una buena manera. Al final estos animes tienen su público y bueno, si alguien lo disfruta, por mi parte perfecto. Pero si alguna vez te preguntaste por qué a veces el shonen tiene mala fama, aquí tienes una lista de los principales sospechosos. Y si hay algo que se puede rescatar de todo esto, es que todos tienen buenos openings. Al final de cuentas mi pregunta para ti es, ¿me faltó algún otro que merezca estar en este panteón de desastre? Déjamelo en comentarios, ya sabes, deja tu like, suscríbete, comenta, comparte y conmigo hasta el próximo video. Sayonara.